¿Te imaginas ser humillada en público por tu cuerpo y que el que te salva sea alguien que nadie esperaba? Era una noche de luces tenues y risas forzadas en un restaurante donde el ambiente se suponía cálido, pero donde el frío del desprecio era más fuerte que cualquier calefacción. Ella estaba sentada sola en el centro de la mesa, rodeada por personas que no eran su familia, ni sus amigos, ni siquiera conocidas, sino extraños que habían decidido convertirla en su espectáculo. Tenía unos 28 años, cabello castaño hasta los hombros, ojos bajos, labios apretados y una expresión que decía mucho sin decir nada. No me merezco esto, pero tampoco puedo escapar. Llevaba un cardigan beige sobre una blusa de lunares negros, sencilla, cómoda, como si hubiera elegido vestirse para sentirse segura, no para impresionar. Pero en ese lugar, donde todos llevaban trajes oscuros y sonrisas perfectas, su ropa se volvió un blanco que ellos decidieron atacar. A su izquierda, 3 mujeres, 2 con trajes de oficina, una con un vestido negro ajustado, se inclinaban hacia ella, riendo con los dientes descubiertos, como si estuvieran viendo una comedia de mal gusto. Una de ellas, con el cabello recogido en un moño alto, señalaba directamente hacia su plato, como si lo que había comido fuera un crimen. Otra, con pendientes largos y maquillaje impecable, le apuntaba con el dedo índice como si fuera un arma. Y la tercera, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, miraba a los demás, esperando su aprobación. A su derecha, 3 hombres, uno con traje negro, otro con camisa azul, el tercero con corbata desabrochada, hacían lo mismo. El hombre del traje, con la boca abierta en una carcajada grotesca, apuntaba hacia ella como si fuera un payaso en un circo. El de la camisa azul, con barba corta y ojos brillantes de diversión cruel, le lanzaba miradas como si estuviera evaluando un producto defectuoso. Y el de la corbata, con una botella de cerveza en la mano, parecía estar grabando todo con su teléfono mientras reía con la cabeza echada hacia atrás. La mesa era de madera clara, con platos de comida casi intactos, vasos de agua llenos, cubiertos que nadie usaba. Ella tenía frente a sí un plato pequeño, con una porción mínima de pasta, como si hubiera intentado comer. Pero la vergüenza le hubiera robado el apetito. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa, apretadas, como si estuviera tratando de contener algo dentro. No lloraba, no gritaba, no se defendía, solo estaba allí, inmóvil, como una estatua de dolor silencioso. Y alrededor de ella, el mundo seguía girando, indiferente. Los camareros pasaban sin detenerse. Las luces parpadeaban en el fondo, creando un efecto de bokeh que hacía que todo pareciera una escena de película. Una película donde ella era la villana, la extraña, la que no encajaba. Pero lo que nadie sabía es que esa mujer, en ese instante, estaba construyendo algo dentro de sí, algo que no se veía, algo que no se podía tocar, pero que iba a cambiarlo todo. El ambiente era ruidoso, pero para ella todo estaba en silencio. Las risas, los comentarios, los dedos apuntando. Todo se convertía en un eco distante, como si estuviera bajo el agua. Su respiración era lenta, profunda, como si estuviera entrenándose para sobrevivir. Y en ese momento, en medio de la burla, algo cambió. No fue un gesto, no fue una palabra, fue una mirada. La mirada de alguien que estaba sentado en la mesa de al lado, detrás de los hombres que reían. Un hombre mayor con cabello canoso, con una chaqueta de cuero gastada, con una expresión que no era de diversión, sino de reconocimiento. Él no la miraba con burla, la miraba como si la hubiera estado buscando toda su vida, como si supiera que ella no era un error, era una señal. Y en ese instante, cuando sus ojos se encontraron, el destino comenzó a moverse. Nadie lo notó, nadie lo entendió, pero él sí. Sabía que esa mujer no estaba allí por casualidad.
Estaba allí porque el universo necesitaba que alguien viera lo que otros habían ignorado, que alguien escuchara lo que otros habían callado, que alguien devolviera lo que otros habían robado. Y mientras los demás seguían riendo, apuntando, grabando, él se levantó lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Y entonces, sin decir una palabra, caminó hacia ella, no para salvarla, para recordarle quién era, porque en ese restaurante, donde la belleza se medía en kilos y la dignidad se vendía en menús, él estaba a punto de demostrar que la verdadera elegancia no está en la ropa, ni en el cuerpo, ni en la risa. Está en la capacidad de levantarse cuando todos quieren que te quedes en el suelo. Él no se levantó de inmediato, no gritó, no interrumpió, solo se quedó sentado con las manos apoyadas sobre la mesa, los ojos clavados en ella como si estuviera viendo el reflejo de su propia alma. El hombre tenía alrededor de 60 años, pero su mirada tenía la profundidad de alguien que ha vivido 1000 muertes y aún sigue respirando. Su chaqueta de cuero, desgastada por el tiempo y las lluvias de muchas ciudades, parecía haber sido usada en funerales, en viajes solitarios, en silencios que no necesitaban palabras. No llevaba reloj, no llevaba anillo, no llevaba ningún símbolo de poder, pero su presencia pesaba más que todos los trajes de seda del lugar juntos. Mientras las mujeres reían con los dedos apuntando hacia el plato de ella, él vio algo que nadie más vio. No era una mujer gorda. Era una mujer que había aprendido a comer en silencio para no llamar la atención, que había aprendido a sonreír con los ojos para no llorar con la boca, que había aprendido a hacerse pequeña para que el mundo no la destruyera. La imagen que él recordaba era la misma. 30 años atrás, en ese mismo restaurante, su esposa, la mujer que amó más que su propia vida, había sido tratada así. También llevaba un vestido sencillo, también comía poco, también tenía las manos cruzadas sobre la mesa como si estuviera rezando, también la miraban como si fuera un error de la naturaleza. Y él entonces había sido demasiado débil, había sonreído, había callado, había pensado que si no reaccionaba, todo pasaría. Pero no pasó. Ella se fue, y con ella se llevó la última parte de su corazón. Ahora, sentado en esa misma sala, con las mismas luces tenues, con las mismas risas bajas, con los mismos dedos que apuntaban, él no iba a repetir el error. No esta vez, porque esa mujer no era su esposa. Pero su dolor era el mismo, y su silencio era el mismo grito que él nunca había escuchado. Cuando el hombre del traje negro levantó su teléfono para grabarla de nuevo, él no se movió. Cuando la mujer con el moño alto dijo en voz alta, pero lo suficientemente baja como para que solo los cercanos escucharan, ¿en serio trajeron a alguien así? Él no gritó, no se levantó, no se enojó. Solo cerró los ojos por un segundo, y cuando los abrió, ya no había tristeza en ellos. Había fuego, un fuego silencioso, frío, calculado. Sabía que el mundo no cambiaría por una palabra, ni por un grito, ni por una disculpa. Cambiaría por una acción, por una ceremonia, por un acto que no se pudiera borrar. Y él estaba a punto de convertirse en el instrumento de esa ceremonia. No para vengarse, para sanar. No para humillarlos, para revelarles lo que no querían ver, que el verdadero monstruo no era ella, era ellos, era su miedo a lo diferente, era su necesidad de sentirse superiores, era su incapacidad de ver la belleza en lo que no encaja. El camarero pasó por su lado con una bandeja de postres y él lo detuvo con una sola mirada. El joven se detuvo, confundido. «¿Sí, señor?», preguntó con una sonrisa automática. Él no respondió con palabras, solo extendió la mano, y en ella apareció una tarjeta. No era una tarjeta de crédito, no era un billete, era una tarjeta de papel antiguo, con el nombre La Luna de Plata, en letras doradas, y debajo, en letra cursiva,
Propietario original, 1992-2001. El camarero palideció. Nadie en el restaurante sabía eso. Nadie lo recordaba, nadie lo creía, pero él lo sabía. Y en ese momento, todos los que estaban cerca se dieron cuenta de que algo iba a cambiar. No era un cliente más, no era un anciano loco. Era un hombre que había dejado este lugar por un dolor y ahora volvía por una razón más grande que el orgullo, por una razón más fuerte que el miedo, por una mujer que sin saberlo lo había llamado de vuelta. En ese instante el aire se volvió eléctrico, las risas se detuvieron, las manos que apuntaban se quedaron suspendidas en el aire, los celulares que grababan se bajaron un poco, como si todos sintieran que lo que venía no era un espectáculo, sino un juicio. La mujer, aún con la cabeza baja, sintió algo. No era una mirada, era una presencia, algo que no era de burla, no era de lástima, era de reconocimiento, como si en algún lugar del alma alguien le estuviera diciendo, no estás sola. Ya no lo estás. Y entonces, lentamente, como si el tiempo se hubiera roto para ella, levantó la vista, no para buscar ayuda, no para pedir perdón, solo para ver quién la estaba viendo. Y cuando sus ojos encontraron los del hombre de la chaqueta de cuero, no hubo palabras, solo un silencio tan profundo que el mundo entero pareció respirar por primera vez. Él no sonrió, no la abrazó, no la tocó, solo asintió. Una vez, lento, profundo, como si dijera, ya llegué, ahora te devuelvo tu lugar en este mundo. Él se levantó, no con prisa, no con teatro, con la solemnidad de quien camina hacia un altar. Cada paso fue lento, deliberado, como si el suelo de mármol fuera un camino de memoria. Nadie se movió, nadie habló. Ni siquiera los músicos que tocaban en el rincón dejaron de tocar, pero sus notas se volvieron más suaves, casi imperceptibles, como si la música supiera que algo sagrado estaba ocurriendo. La mujer lo vio acercarse. Sus ojos se ampliaron. Su respiración se detuvo, no por miedo, por reconocimiento, como si en algún lugar del tiempo ya hubiera soñado este momento. Él no llevaba flores, no llevaba un discurso, no llevaba una declaración, solo llevaba su silencio y su verdad. Cuando llegó frente a ella, no se arrodilló, no se inclinó, se sentó justo al lado, como si siempre hubiera estado allí, como si el lugar que ella ocupaba no fuera un error, sino su hogar. Nadie entendió lo que hizo a continuación. Él tomó su plato, el plato que nadie había tocado, el plato que los camareros habían dejado como si fuera basura, y lo levantó, no con desprecio, no con ira, con reverencia, como si fuera un relicario. Luego, con la misma calma con la que un sacerdote toma la hostia, lo acercó a su boca y comió un bocado. No fue un acto simbólico, fue un acto de guerra, un acto de amor, un acto de rebelión. El silencio se volvió ensordecedor. La mujer lo miró sin entender. Él no le dijo nada, solo le sonrió. Una sonrisa pequeña, verdadera, como la de un padre que ha encontrado a su hija perdida. Y entonces, con la voz más suave que se haya escuchado en ese lugar, dijo, tu comida no es fea, tu cuerpo no es un error, tu presencia no es una molestia. Lo que es feo es lo que hicieron contigo. Y mientras hablaba, se sirvió otro bocado, y luego otro, como si estuviera devolviéndole la dignidad, mordida por mordida. El jefe del restaurante, un hombre de traje caro y corbata de seda, se acercó con una expresión de pánico. Señor, esto es inaceptable. No puede comer de la mesa de otra persona, intentó decir con voz temblorosa. Él lo miró, sin enfado, sin gritos, solo con una mirada que lo hizo retroceder 2 pasos. ¿Inaceptable?, repitió, con calma. ¿Qué es inaceptable?
que una mujer se siente sola en un lugar donde debería sentirse segura, que alguien sea juzgado por su cuerpo antes que por su alma, o que ustedes, que tienen el poder de cambiar esto, prefieran reírse. El jefe abrió la boca, pero no encontró palabras, porque en ese momento, todos los que lo habían visto antes, los que lo habían conocido en los años 90, empezaron a susurrar: ese es él, el dueño original, el que vendió el lugar tras la muerte de su esposa, la que también fue humillada aquí. El silencio se convirtió en un susurro colectivo, y ese susurro era el eco de una historia que nadie quería recordar. Hasta ahora, la mujer, por primera vez en años, no se sintió pequeña, se sintió vista, no como objeto, no como problema, como persona. Y cuando él le ofreció su servilleta, limpia, doblada con cuidado, ella no la rechazó. La tomó y con una mano temblorosa se limpió los labios, no por vergüenza, por gratitud. Él no dijo: no te preocupes, no dijo: todo va a estar bien, no dijo: eres hermosa. Dijo algo mucho más poderoso: hoy no te disculpes por existir, hoy come como si fueras el centro del mundo, porque eres el centro del mundo. Y entonces, con un gesto que nadie esperaba, tomó su copa de agua, la levantó y dijo: por las mujeres que fueron calladas, por las que no pudieron comer en paz, por las que creyeron que su cuerpo era un crimen, y por ti, que aún tienes el valor de sentarte aquí sin pedir permiso. Y bebió, como si ese trago fuera el primer acto de justicia. Los celulares que antes grababan para reírse ahora estaban apuntando hacia él, pero no con burla, con asombro, con miedo, con una especie de reconocimiento tardío. Una joven que había sido la más cruel, la que había dicho: ¿en serio trajeron a alguien así?, bajó su teléfono. Su cara cambió, no de arrepentimiento, de pánico, porque en ese momento comprendió que no estaba viendo a una víctima, estaba viendo a una heroína, y que el hombre que la acompañaba no era un anciano, era un profeta, y el lugar donde estaban no era un restaurante, era un altar, y ella no era la que había sido juzgada, era la que había sido elegida para recordarles, para enseñarles, para devolverles lo que habían perdido, la capacidad de ver la humanidad en lo que no encaja. Y mientras los otros se quedaban paralizados, ella lentamente tomó su tenedor, lo clavó en la pasta y lo llevó a su boca, no con miedo, no con vergüenza, con una sonrisa que nadie había visto antes. Una sonrisa que no era de agradecimiento, era de libertad. Él se levantó de la mesa, no para irse, para tomar el micrófono. Nadie lo había pedido, nadie lo había invitado. Pero cuando caminó hacia el pequeño escenario donde antes tocaban los músicos, todos se callaron. No por orden, no por miedo, por respeto. El jefe del restaurante intentó detenerlo, pero el hombre lo miró con una sola palabra: no. Y esa palabra, pronunciada con la calma de quien ha perdido todo y aún así sigue de pie, fue más fuerte que cualquier amenaza. Él tomó el micrófono, lo sostuvo como si fuera un arma de verdad, y entonces, sin pausas, sin dramatismo, sin lágrimas, habló. Hace 30 años, este lugar era mi vida, mi sueño, mi refugio. Lo construí con mis manos, con mis ahorros, con la risa de mi esposa, que amaba comer aquí, aunque el mundo la llamara demasiado grande. Su voz no tembló, su mirada no vaciló. Ella tenía 31 años. Llevaba un vestido azul como el de ella. Comía con devoción, ría con el corazón. Y una noche como hoy, 3 mujeres en esta misma sala se rieron de ella por su cuerpo. Yo no hice nada. Me quedé callado. Pensé que si no reaccionaba, no se volvería a repetir. Pero se repitió. Y ella se fue. No por enfermedad, no por accidente. Se fue porque creyó que su cuerpo era un pecado. Y yo no la defendí.
El silencio era tan profundo que se oía el tic-tac del reloj de pared. Alguien sollozó en la mesa de atrás. Una mujer, con lágrimas en los ojos, cubrió su boca. El hombre continuó. Vendí este lugar. Me fui. No pude soportar verlo. Pero cada vez que alguien subía una foto de un plato aquí, yo lo veía. Y cada vez que alguien decía, qué bien se ve la comida, yo pensaba, ¿y quién la comió? ¿Quién la sintió? ¿Quién la amó? Hasta que hace 3 días vi una grabación de esta noche. Y vi a una mujer sentada sola, vi sus manos temblando, vi sus ojos bajos, y vi a 3 personas riéndose de ella como si fuera un chiste. Su voz se volvió más baja, más cercana, como si estuviera hablando solo con ella. Y en ese momento supe que no podía seguir huyendo, porque si no hablo ahora, ella morirá como ella, y yo seguiré siendo el hombre que no hizo nada. Entonces, con una mano, tomó una carpeta que había dejado en su silla. La abrió y sacó una hoja. La desplegó. Era un documento, un contrato, con sellos, firmas y una fecha, 18 de noviembre de 2025. Este es el contrato de compra de la Luna de Plata, dijo. Lo firmé hoy, lo firmé con mi nombre, con mi firma, con mi alma. El jefe del restaurante se quedó blanco. ¿Qué está diciendo?, balbuceó. Esto no es posible. Usted no puede. Sí puedo, lo interrumpió él, con una sonrisa triste. Porque ya lo soy. Desde hoy, este lugar no es un restaurante para gente perfecta. Es un lugar para quienes han sido juzgados, para quienes han sido ignorados, para quienes han sido callados. Y entonces, con voz clara, firme, como un juez que dicta sentencia, de hoy en adelante, este restaurante se llamará La Mesa de la Dignidad. Y aquí, nadie será juzgado por su cuerpo. Nadie será excluido por su forma, nadie será menos por su tamaño. Solo serán bienvenidos si tienen un corazón. En ese momento, los músicos empezaron a tocar, no una canción cualquiera, una melodía antigua, una que él y su esposa solían bailar en la cocina después de cerrar. Nadie la conocía, pero todos la sintieron, y entonces algo increíble sucedió. Una mujer de la mesa de atrás se levantó. Llevaba un vestido largo, un pañuelo en la cabeza y ojos hinchados de llanto. Caminó hacia ella. No dijo nada. Solo se sentó a su lado y tomó su mano. La apretó, como si dijera, yo también he estado allí. Y luego otra mujer, y otro hombre, y otro, uno tras otro, sin palabras, sin preguntas, sin disculpas, solo con el gesto de sentarse, de compartir la mesa, de decir con su cuerpo, tú no estás sola. Y en cuestión de minutos, la mesa donde ella estaba se convirtió en un círculo de personas que habían sido humilladas, que habían sido invisibles, que habían sido silenciadas y que, por primera vez, se atrevían a estar juntas. El camarero que antes la había ignorado se acercó con una bandeja, no con un plato de comida, con una tarta, grande, dorada, con una vela encendida en el centro. Señora, dijo con la voz rota, nunca le pedí disculpas, nunca le dije que lo siento, pero hoy quiero que sepa que usted no es un error. Usted es la razón por la que este lugar volverá a tener alma. Ella lo miró, no con lágrimas, con una mirada que decía, gracias por verme. Y entonces, él encendió la vela. Y todos los presentes, uno por uno, encendieron sus propias velas, no con fuego, con memoria, con justicia, con amor. Y cuando la vela central brilló, él se acercó a ella y le susurró, tu cuerpo no es un peso, es un lugar donde vive tu historia. Y hoy, la historia te está devolviendo la voz. Ella no respondió, solo tomó la cuchara, la hundió en la tarta y la llevó a su boca, no como una víctima,
como una reina, porque por primera vez en su vida, alguien le había devuelto su derecho a existir sin disculparse. En cuestión de minutos, el video que antes se había subido como una burla se volvió viral, pero no como risa, como llanto, como revolución. La grabación que el hombre de la chaqueta de cuero había pedido a un cliente que hiciera, sin que nadie lo supiera, comenzó a circular por redes sociales, no como un clip de humor, como un testimonio de justicia. La gente lo compartía con el hashtag La Mesa de la Dignidad. En menos de una hora se volvió tendencia en 10 países. En España, una madre le mostró el video a su hija de 12 años, que lloró y dijo: «Mamá, yo también me siento así en el colegio». En México, un grupo de mujeres se reunió frente a un restaurante de lujo con pancartas que decían: «No somos un plato, somos personas». En Argentina, un chef famoso cerró su restaurante por un día y lo abrió como un comedor gratuito para mujeres que habían sido juzgadas por su cuerpo. Nadie lo organizó, nadie lo financió. Fue un eco que nació de una sola mesa, de una sola mujer, de un solo hombre que decidió no callar. El jefe del restaurante, en un intento desesperado por controlar la crisis, salió a dar una entrevista en vivo por redes. Habló de malentendidos, de contexto, de respeto por la privacidad. Pero cuando mostró el video de fondo, la gente vio lo que él quería ocultar: la expresión de la mujer, la forma en que su mano temblaba, la manera en que su mirada se apagaba. Y entonces la gente no lo perdonó, la gente no lo olvidó, las redes lo inundaron. ¿Ustedes tienen el poder de cambiar esto y prefieren reírse?, decía un comentario que se volvió el lema de la campaña. La marca del restaurante cayó un 73% en valor en 24 horas. Los patrocinadores se retiraron. Los empleados firmaron una carta colectiva exigiendo su renuncia. Y cuando el jefe intentó cerrar el lugar, el hombre de la chaqueta de cuero apareció con un cartel en la puerta: «Cerrado por responsabilidad moral. Reabrirá como La Mesa de la Dignidad el 1 de diciembre». Nadie lo detuvo, nadie lo desafió, porque todos sabían, él no era un hombre, era un símbolo. La mujer, en ese tiempo, no salió a hablar, no dio entrevistas, no se volvió influencer. Se quedó en su casa, con la tarta que él le había servido en la caja de cartón, aún guardada en el refrigerador. No la comió, no la tiró, la dejó allí, como una ofrenda. Cada mañana se sentaba frente a ella, tomaba su taza de té y miraba la vela que él le había regalado. Era una vela de cera natural, con un pequeño colgante de plata en el fondo, una manita abierta, con una frase grabada en minúsculas: «Tu cuerpo no es tu error». Esa frase la había escrito él en una tarjeta junto a la tarta, y cada día ella la leía, no como un consuelo, como un juramento, porque en esos días recibió cientos de cartas, de mujeres, de hombres, de adolescentes, de padres que decían: «Gracias por no haberte rendido», de personas que decían: «Ahora entiendo por qué mi hijo se aisló», de personas que decían: «Hoy comí por primera vez sin mirar el espejo». Ella no respondió a ninguna, pero guardó cada carta y las puso en una caja y la llamó «El corazón de los silenciados». Entonces una mañana recibió una llamada. No era de un periodista, no era de una marca, era de una niña de 11 años. «Señora», dijo la voz temblorosa al otro lado, «yo también soy gorda y en la escuela me dicen bola de pan. Hoy vi el video y vi cómo usted comió la tarta y no se disculpó. Yo hoy comí mi almuerzo sin llorar. Por primera vez». La mujer no habló, solo escuchó. Y luego, con una voz suave, casi inaudible, respondió: «Cuando vuelvas a sentirte así, cierra los ojos y piensa en una mesa donde nadie te juzga,
donde alguien te mira y te dice, tú mereces estar aquí. Y colgó. No sabía que esa niña en su escuela se levantó al día siguiente, llevaba un vestido nuevo y se sentó en la cafetería, con la cabeza alta. Y cuando una compañera le dijo, ¿por qué te vestiste así?, ella respondió, porque mi cuerpo no es un error, y si tú no lo entiendes, no es mi problema. Y eso fue el primer acto de una generación que ya no se callaría. El hombre, por su parte, no buscó fama, no hizo declaraciones, no aceptó premios, se pasó los días visitando hospitales, escuelas, centros de apoyo. Llevaba consigo la caja de cartas y las leía en voz alta, a mujeres que no se miraban al espejo, a hombres que se odiaban por no encajar, a niños que se escondían en los baños para comer, y cada vez que terminaba, decía lo mismo. Nadie tiene derecho a decidir cuánto espacio ocupas. Nadie tiene derecho a decirte que tu cuerpo es demasiado. Tu cuerpo es tu historia. Tu historia merece ser vista. Tu historia merece ser comida. Tu historia merece ser amada. Y entonces, una noche, mientras caminaba por la calle, una joven lo detuvo. Le entregó un papel. Era un dibujo, dibujado con lápices de colores. Era una mujer sentada en una mesa, rodeada de personas, todas de diferentes tamaños, todas sonriendo, y en la parte de abajo, escrita con letra infantil, gracias por no callar. Él se sentó en la acera y lloró, no por tristeza, por alivio, porque sabía que el cambio no era un evento, era una semilla, y esa semilla ya había germinado. No hubo ceremonia. No hubo discursos, no hubo cámaras ni entrevistas, solo una puerta que se abrió, una vela que se encendió y una mesa que se llenó. El 1 de diciembre de 2025, la luna de plata volvió a abrir sus puertas. Pero ya no era el mismo lugar. No había menús con precios exorbitantes, no había vestimenta exigida, no había miradas que juzgaran. En su lugar había una carta escrita a mano en la pared de entrada. Aquí no se come por peso, se come por vida. Aquí no se sirve comida, se sirve dignidad. Las mesas eran de distintos tamaños, algunas grandes, otras pequeñas, todas accesibles. Todos los camareros habían sido entrenados no solo para servir, sino para ver, para escuchar, para no hacer preguntas, para no hacer juicios. Y en la mesa del fondo, la que antes era la más alejada, la más olvidada, ahora era la más buscada, porque allí, cada noche, alguien nuevo se sentaba, alguien que había sido humillado, alguien que había creído que no merecía estar allí. Y cada vez que alguien entraba, uno de los empleados le decía, bienvenido, ¿qué te gustaría comer hoy? ¿Y qué necesitas que te recuerden? El hombre de la chaqueta de cuero nunca volvió a aparecer en público, no dio entrevistas, no escribió libros, no creó fundaciones, se volvió invisible, pero cada mañana a las 7:00 entraba al restaurante. Se sentaba en la misma silla donde había estado la primera noche, pedía una taza de café negro y esperaba, no por ella, por los otros, por las mujeres que llegaban con los ojos bajos, por los hombres que se sentaban con la cabeza gacha, por los adolescentes que no se atrevían a pedir el postre. Y cuando uno de ellos por fin levantaba la mirada, él le sonreía. Una sonrisa pequeña, sin palabras, solo una señal. Como si dijera, ya no estás solo, yo también estuve allí. Nadie sabía que él no era dueño del restaurante. Nadie sabía que él no tenía dinero. Nadie sabía que había vendido su casa, su coche, sus ahorros para comprarlo. Pero lo hacía, cada día, con el mismo silencio, con la misma dignidad. Porque él no quería ser un héroe, quería ser un recordatorio. La mujer, por su parte, dejó de esconderse. No se volvió activista, no hizo videos, no subió fotos de su cuerpo. Se volvió cocinera. Abrió un pequeño taller en su casa, donde enseñaba a otras mujeres a cocinar, no para perder peso, no para mejorar su imagen,
para recordarles que comer no es un pecado, que preparar comida no es un acto de vanidad, que sentarse a la mesa con tranquilidad es un acto de rebeldía. Cada semana recibía cartas. Cada carta tenía una historia. Una niña que dejó de hacerse daño. Una madre que volvió a mirarse al espejo. Un hombre que dejó de odiar su cuerpo por primera vez en 40 años. Ella no respondía. Solo guardaba las cartas. Y cada noche, antes de dormir, encendía la vela que él le dio y decía en voz baja: «Gracias por verme». Y entonces, una mañana, encontró una carta sin firma. Solo una frase escrita con tinta azul. «No necesitas agradecerme. Necesitas seguir viviendo. Eso es lo que yo haré por ti». El video original, el que se subió para burlarse, sigue circulando. Pero ya no es una burla, es un himno. Se ha convertido en material educativo en escuelas de todo el mundo. Profesores lo muestran a sus alumnos como ejemplo de empatía. Psicólogos lo usan para tratar trastornos alimentarios. Médicos lo incluyen en sus consultas. Y en el fondo del video, cuando se detiene el frame final, justo antes de que la mujer levante la cuchara, hay una sombra, una figura sentada a su lado. La chaqueta de cuero, el cabello canoso, la mirada tranquila. Nadie lo identificó en ese momento, nadie lo buscó. Pero quien lo mira con atención, lo ve. Él no está allí por casualidad, está allí porque siempre estuvo. Porque el verdadero cambio no lo hace quien grita, lo hace quien se sienta, quien mira, quien espera, quien no se va. Y en ese instante, en ese fotograma, tú también lo ves. Porque tú, que estás viendo esto ahora, también estabas allí, en esa mesa, en ese silencio, en esa mirada. Tú también fuiste juzgado. Tú también te sentiste pequeño y tú también mereces estar aquí. Y entonces, en la noche del 18 de noviembre de 2026, exactamente un año después, el restaurante La Mesa de la Dignidad cerró sus puertas. No por falta de clientes, no por problemas económicos, no por decisión de nadie, simplemente se cerró. Nadie lo anunció, nadie lo explicó, solo una carta colgada en la puerta. Hoy, el lugar ya no necesita ser un refugio, porque el mundo ya aprendió a hacerlo. Y dentro, en la mesa del fondo, había una tarta, igual a la que ella comió, con una vela encendida y una nota escrita con la misma letra que él usó. «Gracias por no callar. Ahora tú eres quien debes seguir hablando». La tarta no se comió, la vela no se apagó y la carta no se quitó. Porque en ese lugar, cada noche, alguien la deja. Alguien que llegó con miedo y se fue con coraje. Alguien que creyó que no merecía estar allí y descubrió que sí lo hacía. Y así, sin ruido, sin fama, sin aplausos, el cambio se volvió eterno. Porque no se trata de una mujer ni de un hombre. Se trata de lo que pasa cuando alguien en medio del silencio decide que ya no más. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando alguien te necesite ver? Si este video te tocó el alma, no lo cierres como si fuera solo otro contenido. Ciérralo como si hubieras visto tu propia historia. Porque tal vez tú también has sido la mujer en la mesa. Tal vez tú también has sentido esa mirada, ese susurro, ese silencio que te hizo desaparecer. Y tal vez, hoy, por primera vez, alguien te está diciendo: tú mereces estar aquí. No necesitas seguir buscando aprobación. No necesitas perder peso para ser amada. No necesitas cambiar tu cuerpo para ser digna. Ya lo eres, ya lo has sido. Solo necesitas que alguien te lo recuerde. Y si este video fue ese recordatorio, entonces haz esto. No lo compartas por moda, no lo compartas por tendencia. Compártelo porque alguien en algún lugar está sentado solo en una mesa y necesita saber que no está sola. Déjame un like, no porque te lo pido, sino porque si este mensaje te cambió, entonces algo en ti ya no volverá a ser igual. Y si te atreves a creer en eso, suscríbete.
Porque este canal no es sobre viralidad, es sobre visibilidad, sobre quienes fueron silenciados, sobre quienes aún luchan por sentarse a la mesa. Y si tú también crees que el mundo necesita más corazones que miradas, entonces aquí te esperamos. No para vender, para recordar. Porque tu cuerpo no es un error, tu historia no es un peso. Y tú no necesitas disculparte por existir. Gracias por ver. Gracias por no pasar de largo.